Y bueno, ya para terminar este día de presentación de trabajos de ingreso, vamos a escuchar el trabajo del doctor Héctor José Gallardo Rincón. ¿Cómo está, doctor? Y su trabajo de ingreso es más allá del índice de masa corporal hacia el abordaje personalizado de la obesidad de los adultos en la atención primaria, que como comenté será presentado por el doctor Héctor José Gallardo Rincón. El comentarista oficial va a estar a cargo el comentario del doctor Simón Barquera Cervera. Adelante, doctor. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Sé que tiene que ir. Sí, buen camino, Caro. Nos vemos. Toda su paciencia y agradezco y reconozco este momento, este lugar, estas condiciones realmente particulares de este recinto, que me parece, por supuesto, memorable, icónico, y que ahora sé con mucho que es la cuna de nuestra Academia Nacional de Medicina. De manera que muchas gracias a todas y a todos el auditorio presente y al auditorio remoto que nos estará oyendo en forma grabada. Es una suerte de arrojo el que nos motivó a hacer este trabajo. Quiero agradecer a buena parte del equipo de investigadores que está aquí representado por Rodrigo y Juan Carlos, a otros investigadores de la Universidad de Guadalajara y de la Fundación Carlos Slim, de donde la institución donde yo trabajo, porque estamos profundamente preocupados por el incremento de la obesidad en el adulto y en otros grupos de población, en lo que parece ser la enfermedad que nos ha derrotado a todos. Conciencia y con conciencia sigue creciendo. Los números más recientes de la encuesta nacional es un promedio elevado, 36.9%, más intenso en mujeres, pero también en hombres, y no parece que haya nada sensato con lo que podamos contenderlo, particularmente cuando hablamos desde la atención primaria, que es el tema al que me quiero referir. La salud pública tendría que tener su epicentro en la atención primaria y su mejor expresión tanto en la prevención de esta condición como en la atención oportuna para futuras, y eso es en lo que me quiero centrar. Definitivamente concebir y cambiar la vieja concepción. Yo todavía oigo médicos que dicen que la obesidad no es una enfermedad. Todavía los oigo. No sé qué escuela fueron y no sé cómo se actualizan, pero todavía los oigo. Y no la conciben como una enfermedad derecha y como una enfermedad que tiene sus comorbilidades. Y por eso queremos ofrecer, con este pequeño trabajo y con estos datos aquí presentados, una propuesta de diseño de tratamientos personalizados que se centren en el manejo integral de la obesidad y que pueda generarse una propuesta de atención escalable en la atención primaria, en el equipo multidisciplinario de la atención primaria que nos atiende. Esta es la agenda de trabajo que quiero, en los 18 minutos que me quedan, presentar a ustedes. Quiero decirles cómo se compara el abordaje tradicional que nos enseñaron hace mucho, que todavía sí, por desgracia, prevalente en muchos lugares, con las propuestas modernas de clasificación, pero aplicables, y cómo diferencia las ópticas de apreciación del riesgo, para después señalar la metodología, indicar cuál podría ser la propuesta. Ahora me estoy enterando que acaban de salir los programas de obesidad y síndrome metabólico, ya los declaró ahorita el doctor Kersinovich, pues le vamos a llevar esta nueva propuesta, David. Exactamente, lo cual me da muchísimo gusto. Y aquí podría ir esta propuesta estratégica de trabajo donde, además de la conceptualización, en la detección también hay propuestas de tratamiento asistidas con inteligencia artificial muy básicas que queremos dejar en estos tres aspectos para luego señalar cuáles son los principales aprendizajes. Ustedes conocen muy bien cuál es el abordaje y la conceptualización clásica y desde mi punto de vista, y ese es el statement que quiero hacer aquí y ahora en la academia, deficitaria. ¿Por qué? Porque hemos usado un viejo sistema que es el índice de masa corporal para su detección, que es muy impreciso, es deficitario, es pobre. Realmente le falta mucho para poder atender no solo lo que es la adiposidad, que es el diagnóstico que queremos hacer, le falta mucho también para entender los factores de riesgo precursores y cómo categorizarlos según el órgano, aparato o región del cuerpo donde esté agrupada. También nos hace falta en la detección evolucionar el índice de masa corporal por otros sistemas aplicables en la atención primaria, ya que o subestima o sobreestima según la raza, condiciones y características. Y también creemos que el tratamiento tradicional realmente sobresimplifica y generaliza las posibilidades de atención y por lo tanto hemos sido pues muy poco exitosos en su reconocimiento y tratamiento. Como ustedes saben, esta es una reciente publicación de Lancet
que compara diferentes índices de masa corporal en donde sistemáticamente los tradicionales sistemas fallaban justo por no tener la posibilidad de detectar la grasa corporal y dónde estaba acumulada, y justo porque no nos permitía hacer determinación de los lugares y de cómo y cuándo estaba acumulada la grasa. También por no considerar las comorbilidades y también por no considerar las deficiencias fisiológicas o funcionales que sufren como consecuencia de la adiposidad. La metodología que queremos proponer surge de un análisis que hicimos descriptivo de la obesidad en un grupo, en un sistema laboral de personas obesas en la Ciudad de México, en una atención primaria, más atención primaria que un espacio de la salud que creamos en los espacios del metro de esta ciudad, donde atendemos gratuito y voluntariamente a las personas que van pasando y donde invitamos a hacer estas 6 cosas. Esta es la metodología de mi trabajo. Les invitábamos a las personas que iban pasando ahí con los criterios clásicos de inclusión, les explicábamos el proyecto, les aplicábamos un cuestionario de factores de riesgo que explicaré con más detalle, tanto de conductas alimentarias como de depresión y ansiedad. Les hacíamos Mido. Mido es un nombre de marca que tú conoces muy bien de hace tiempo y que lo hemos sistematizado con algoritmos de inteligencia artificial para que hagan la clasificación básica en ese momento. Luego medíamos composición corporal con impedancia y luego dábamos una consejería y en su caso, a los casos comórbidos, los referíamos a la atención médica de la atención primaria. Estos son los espacios de la salud de las estaciones del metro que desde la Fundación operamos ampliamente y este es el primer paso. Ya les hemos descrito cómo hacíamos, una invitación clara, honesta, a un grupo de trabajo dentro de una pequeña sección laboral que aceptaron, firmaron el consentimiento. Estos fueron los criterios de inclusión: personas mayores de 18 años que no habían sido antes usuarios de los espacios de la salud y prácticamente no había mayores criterios de exclusión. Les explicábamos el proyecto y les hacíamos esta batería sencilla digital de cuestionarios, entre el que quiero destacar el test de la dieta mexicanizada para saber cuáles eran sus hábitos alimentarios y el de 3 factores en la forma de comer, el cuestionario TFQ que ya está calibrado y sistematizado para población mexicana. También hacíamos el cuestionario de depresión y de ansiedad. En el punto 4 realizamos Mido. Mido es un sistema, un ecosistema digital bien conocido y reconocido con mediciones antropométricas, biométricas. Detectábamos el clásico índice de masa corporal, el índice de cintura-altura y el índice de cintura-cadera y nos permitía con eso darle una interpretación inmediata, detectar comorbilidades como hipertensión, diabetes, no estábamos viendo aquí falla renal, pero sí obesidad y algunas cosas de factores de riesgo como hábitos de sueño. Y luego pasábamos al quinto componente que era impedancia. Ustedes conocen las posibilidades que nos da, pero entre otras nos decía el grado de adiposidad y la localización de la adiposidad en un sistema bien caracterizado. Finalmente dábamos consejería a los pacientes. Y en su caso, seguimiento o referencia en los casos de pacientes comórbidos. Una vez haciendo eso, nos propusimos hacer una ruta de análisis matemático-estadístico con la ayuda de los expertos para definir el tipo de criterios de detección, subclasificación de la obesidad, el cálculo del score del cuestionario de los 3 criterios, la asignación de perfiles según la forma de comer y la definición de la intervención personalizada. En la idea de poder en su momento generalizar este sistema para que sea embebido en un sistema digital y pueda ser aplicado por el equipo de atención primaria. ¿Qué pasó? Bueno, en materia de definición encontramos la posibilidad y el objetivo bien claro de asignar los grupos de perfiles de acuerdo a la forma de comer que nos habían reportado en el cuestionario las personas que fueron sometidas a este procedimiento con este alcance y los criterios de detección y subclasificación de la obesidad conforme al nivel de adiposidad y al riesgo cardiometabólico con los datos que voy a presentar a continuación. En cuanto al cálculo del score del cuestionario de los 3 factores R18, lo clasificábamos según el cálculo del score bajo, medio o alto para cualquiera de los 3 factores que son aquí analizados. Los factores que pueden resultar diferenciados en cada uno de los individuos es que tengan restricción cognitiva a la hora de decidir comer, que tengan comer por emociones, y van a ver ahorita la estadística de esto, o que tengan comer un comer desinhibido
o alguna combinación de los 3 anteriores. Por eso se llama el cuestionario de riesgo factores, que fue embebido y analizado en forma inmediata. Y a partir de ahí proponíamos una definición de intervenciones personalizadas y un tratamiento según su perfil, data que no voy a presentar en este momento porque todavía no tenemos el seguimiento de los pacientes. Esta es la presentación inicial de la clasificación y esto es lo que encontramos. 145 personas, mayormente hombres por la naturaleza laboral de donde tomamos a los pacientes, algunas mujeres con un promedio de edad de 42 años, y esta es la tabla concéntrica de los principales datos. Sobresale el diagnóstico previo de hipertensión, como pueden ustedes ver aquí, y entre los factores de riesgo, uno de los más destacados es los malos hábitos de sueño, además de los datos de obesidad. Todos estos pacientes son personas obesas detectadas, mayormente hombres que mujeres, pero por favor céntrense en las primeras tablas y céntrense en el último grado escolar que es muy bajo, y céntrense en las comorbilidades detectadas al decir de los medicamentos previos que ya ellos estaban tomando y las comorbilidades encontradas por nosotros. Estos son los datos automáticos sacados de los algoritmos de Mido, y como ven, personas con prediabetes en una buena cantidad, o personas ya conocidas con diabetes, muy pocas de ellas controladas, son personas que andan en la calle, caminando hacia el metro, sin mayor riesgo de preselección. Es un estudio de base poblacional, digamos, y diabetes descontrolada, vean aquí la proporción. Y esto es en cuanto a hipertensión arterial, 8.7% de la gente que anda en la calle con hipertensión controlada, con hipertensión descontrolada y con prehipertensión. También se hicieron datos de ansiedad y depresión por los estándares habituales de detección que les comenté que medíamos, y sí hay alguna prevalencia de depresión y ansiedad en esta población. Un dato muy importante que mide en nuestro cuestionario es la historia de obesidad. Distinto a lo que muchos doctores hacemos en el propio consultorio, aquí ahora está obeso, aquí está la historia de la obesidad de la misma persona autorreportada a lo largo de su propia vida. Como ven, el color azul, que significa que se autorreconocen obesos desde niños, todos eran personas de 42 años o más, el color azul, tanto en hombres como en mujeres, va prevaleciendo. Es decir, aumenta con la edad la autopercepción de obesidad, su trayectoria de obesidad, como las canas. Envejecen y engordecen, o así se perciben por lo menos. Y bueno, con todo esto, ¿qué proponemos? Porque si no, pues esto sería estéril. En esta academia venimos a hacer propuestas de política pública que hagan la diferencia en la gente. Porque el tratamiento de la obesidad, más allá de los modernos medicamentos que están a disposición de muy pocos, está artrítico, está enfermo de inercia. Se ha hecho muy poco, más allá de regaños sanitarios. ¿Qué proponemos? Pues que esta iniciativa de cambio de paradigma en la conceptualización y en la detección de la obesidad pase por estrategias distintas de medir y reconocer el daño orgánico, las condiciones premórbidas, los factores subyacentes, sobre todo emocionales y formas de alimentarse, y el tratamiento con estos dos anteriores personalizado. Y por eso proponemos esta iniciativa. En la parte de conceptualización de la enfermedad, irnos más allá de los criterios puros de índice de masa corporal y hacer otras formas de confirmación de la obesidad por el sitio donde está concentrada la obesidad o por la evidencia de disfunción orgánica. ¿Qué medidas podemos utilizar para ellos en la atención primaria? Por favor, sigan esta tabla que probablemente es la que sintetiza los datos más importantes. Aquí estamos con la mirada de siempre. Hacemos un índice de masa corporal y estas personas salen 58.6% de ellas con un índice de masa corporal arriba de 30. Pero esas mismas personas, vistas por el índice de cintura-altura o por la sola circunferencia de cintura o por la relación cintura-cadera, cambia las proporciones de obesidad. Y esta es una medición muy simple de hacer, no requiere grandes inversiones, ni tampoco necesitas ir al gimnasio elegante. Una cinta métrica y una buena técnica de medición de cintura, cadera y estatura podría darnos mucha más precisión en el diagnóstico de una de las enfermedades que más nos aqueja, y con ello tener una mejor apreciación del riesgo cardiometabólico de esos mismos pacientes. No menos importante es medir la adiposidad corporal, ya sea por impedancia, o por ya sea DEXA. DEXA no está muy fácilmente accesible, pero la impedancia cada vez más accesible, más barata, más sencilla, y entonces nos dice que las proporciones de obesidad, como ustedes ven aquí, cambian a 83%, son los mismos individuos, y las proporciones por grasa visceral cambian a 26% y es por toda la grasa corporal.
Claro que nos hace falta el otro elemento que frecuentemente es sobrediagnosticado con índice de masa corporal. ¿Cómo está la masa muscular? Magra. Y esa es la última columna que presento aquí ante ustedes y que sale en automático con los datos de impedancia. Y entonces aquí más bien nos importa la pobre masa muscular, la deficitaria. El peor de los escenarios es donde hay mucha grasa visceral y poca grasa, poco músculo, ¿no? Y entonces esto, en una forma sencilla, creemos podría llevar al médico de la atención primaria a mejores definiciones. Todos los que están aquí son obesos, pero como bien propone la reciente publicación de Lancet, hay obesidad preclínica y hay obesidad clínica. Ese es un concepto innovador que nos permite distinguir en quién enfocar las baterías en prevención. Aquí podríamos hacer mucho en obesidad preclínica para que no lleguen a tener obesidad clínica y podríamos hacer en los que ya tienen obesidad clínica mucho más intensidad de tratamiento en forma integral, como lo vamos a proponer a continuación. Esto pasaría por... Aquí está la segunda parte de la lámina de Lancet y los errores de clasificación si usamos la clasificación anterior y si usamos la clasificación moderna. Entonces nos permite clasificar directamente entre obesidad preclínica y clínica, no solo dependiendo por el índice de masa corporal y la grasa corporal, sino por el grado de afectación funcional y las comorbilidades existentes, como ustedes ven aquí. Esta es una propuesta que nos parece interesante y aplicable. Ahora bien, si medimos con base a la detección del porcentaje de grasa corporal los mismos 121 individuos, se pueden clasificar obviamente por el grado comórbido conocido o reportado. Aquellos que eran hipertensos o aquellos que tenían antecedentes personales de infarto o aquellos que tenían una condición mórbida en su nivel de glucosa. Estas tres condiciones te clasifican de inmediato en la diferencia entre obesidad clínica y preclínica, mórbida o comórbida. Y esto nos debería a podernos enfocar en estos 33% de individuos que además de estar obesos, tienen una condición, cualquiera de estas, que nos obliga a enfocarnos mucho más en el equipo de salud a que no avancen las comorbilidades o que no se compliquen. En el caso concreto del porcentaje de grasa corporal clásico por el índice de masa corporal y dividido entre los que son preclínicos y los que son clínicos, según la nueva clasificación propuesta por Lancet, pues nos deja un espacio de oportunidad donde hay una subclasificación por el grado de índice de masa corporal y un espacio de tratamiento diferenciado porque el viejo índice de masa corporal solito no nos permitía diferenciar entre obesidad preclínica y clínica. Es decir, nos está dando puntería en el abordaje. Y de esto es de lo que se trata. Ahora, si todo esto lo podemos sistematizar para que no sea complejo a la hora de estar frente a 5 pacientes en el consultorio, 10 pacientes, y que el sistema de inteligencia artificial con los datos clasifique y recomiende el mejor abordaje terapéutico integral, podría ser una gran diferencia. Por último, en nuestro abordaje queremos decir lo encontrado con respecto al tratamiento obvio del que tiene alguna comorbilidad asociada a obesidad y la atención, y esto es quizás la última parte relevante e innovadora de nuestra propuesta, los factores subyacentes. Hemos dejado para variar, olvidado cuáles son los factores subyacentes de la obesidad, qué está causando en estas mujeres, en estos hombres que tienen a lo mejor el mismo grado de exceso de grasa, la causa que produjo la obesidad, como lo hacemos en otras áreas de la medicina, pero no sé por qué en la obesidad no lo estamos haciendo. Y la propuesta es muy sencilla, obviamente tratar diferente al obeso preclínico y al clínico, y además recordar que con los factores subyacentes del comportamiento humano que me están llevando a ser obeso, y usando estos cuestionarios que he mencionado, el de los 3 factores y el de ansiedad y el de depresión, podemos llegar a esta clasificación. Fíjense ustedes, 3 grupos diferentes de obesos. Los 3 pesan lo mismo, los 3 tienen el mismo exceso de grasa corporal y digamos por los marcadores antropométricos no podríamos distinguirlos, pero si buscamos las causas subyacentes de su comportamiento alimentario, de su conducta alimentaria, podemos clasificarlos entre los que comen en forma desinhibida. Fácilmente, estamos hablando de un cuestionario sencillo, customizado y ya listo, y además que se puede poner en forma digital, es decir, pérdida de control sobre la cantidad de tipo de alimentos que se consumen, o aquellos que comen por emociones. Tenemos una fuerte tendencia, sobre todo en población mexicana, si estamos contentos, si estamos tristes, si la mezcla de las dos cosas, si hay que celebrar, si perdieron mis Chivas o si ganaron las Chivas, de todas maneras hay que comer.
Y ese impulso de comer, esta es definición, comer en respuesta a cualquier tipo de emoción negativa o positiva, o bien rompemos la restricción cognitiva que nosotros mismos nos habíamos impuesto. Esos tres factores se deberían de estar atendiendo diferentes. La simplicidad de la inercia terapéutica en la que hoy vivimos en México, a pesar de ser un problema tan severo, es que a todo esto lo tratamos igual. Con dieta y ejercicio, y te callas. Y claro que no funciona. Y claro que por eso está aumentando la obesidad. Y entonces, ¿qué podemos? Y la diabetes, ¿qué podemos hacer diferente? Y esto es lo interesante. Pues reconocer que hay obesos preclínicos y obesos clínicos y que estos factores subyacentes, es decir, el restrictivo, el de restricción cognitiva, el de comer por emociones y el de comer desinhibido varían en su proporción. He puesto aquí en negro, un poquito más negrito, este 23%, que es una mezcla de comer por emociones, que ven ustedes aquí, y el de comer desinhibido. Se mezclan. Y para cada uno de ellos, y sus mezclas, medio, alto y bajo, podríamos proponer, además de la terapia dietética y del ejercicio, una serie de condiciones muy puntuales, muy específicas, cognitivo-conductuales. Quiero resaltar, porque hay mucha evidencia en la literatura, la terapia cognitivo-conductual bien llevada desde la atención primaria para atender fundamentalmente a aquellos que comen por emociones, que como ya dije, es uno de los más prevalentes factores subyacentes de obesidad, en lo que se está centrando la propuesta. Pero obviamente diferenciando en esta terapia, digamos, inicial, la complementaria en aquellos que son obesos preclínicos, más la necesaria atención a las comorbilidades de aquellos que son obesos clínicos. Es muy sencilla la fórmula. Lo mismo digo para las combinaciones de los factores subyacentes, tanto que sean, y distinguir aquellos que son obesos preclínicos de los que son obesos clínicos para también ahí tratar los factores subyacentes. Justo estoy en tiempo para llegar a comentarles cuál es mi última diapositiva, que son los que creemos que son aprendizajes y perspectivas. Sabemos que tenemos limitaciones en este estudio que están relacionadas con el tamaño de muestra y el sesgo de la población, que está mucho más sesgado a hombres jóvenes que decidieron entrar aquí, por el carácter del nicho laboral de donde tomamos esta muestra. Sin embargo, creemos que el abordaje personalizado permite ofrecer atención preventiva y terapéutica integral a un número mayor de personas adultas, es decir, terapia personalizada. Esto es una gran virtud y ganancia para la salud pública mexicana y la atención primaria mexicana. También creemos que más allá del índice de masa corporal que hemos usado por décadas, no en vez, pero además, la composición corporal por cualquier mecanismo sencillo de impedancia y el ICA, así como el análisis de los factores subyacentes que acabo de demostrar, en el comportamiento de las personas que tienen obesidad preclínica y obesidad clínica, podrían facilitar desde la atención primaria un abordaje más exitoso. Y también nos parece que nuevos modelos de inteligencia artificial generativa, como los que hemos presentado brevemente aquí, pueden y deben explorarse para incorporarse a la atención primaria en forma sistemática. Como siempre, más estudios de esta naturaleza y a escala son necesarios para robustecer esta propuesta. Por el enorme favor de su atención y su paciencia a estas horas del día, verdaderamente gracias. Gracias, doctor Gallardo Rincón, por esta excelente propuesta y además la presentación de un grupo de pacientes o un grupo de población que fue captada en el metro y que, bueno, es una buena, aunque pequeña, una buena muestra de lo que es la población mexicana, sobre todo los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, el comentario oficial a su trabajo corría a cargo del doctor Simón Barquera, que lo conocen todos ustedes. Él es experto en esto de la diabetes, la nutrición, pero por algún motivo, seguramente una causa de fuerza mayor, no está aquí con nosotros. Sí, y además él viene de Cuernavaca, él está en el Instituto Nacional de Salud Pública. Seguramente algún atorón, porque hoy se declaró que iba a haber una marcha de transportistas o algo así. Pero el comentario oficial va a correr a cargo y gracias al doctor Eduardo Feraz, nuestro secretario adjunto, para que haga el comentario oficial al trabajo de ingreso. Muchas gracias, doctor Raúl Carrillo. Primero que nada, felicitaciones, doctor Gallardo, por su presentación y seré breve y puntual porque además es un trabajo que habla sobre un problema que hoy en el mundo es verdaderamente reconocido como una epidemia. Entonces, yo creo que además de ser una enfermedad, es una enfermedad epidémica y México no es la excepción. Y
y nosotros ocupamos el segundo lugar de obesos en el mundo y el primero en niños. Entonces esto hace voltear la mirada desde las diferentes perspectivas de las especialidades médicas, pero también desde los profesionales de la salud. Y uno de los principales problemas, claramente ya lo señaló, es que los mismos médicos y profesionales de la salud no reconocemos a la obesidad como la enfermedad que es. Por lo tanto, no le damos esa importancia. Y pensamos que ponte a dieta y haz ejercicio es la solución, como lo dijo, y esto va nada más irreal que esto. Desde el ámbito de la medicina, hay gente que nos interesamos también en estudiar a la enfermedad de la obesidad como una respuesta inflamatoria crónica y que se le llama de bajo grado. El concepto ha sido todavía debatible, considero yo, porque esta obesidad de bajo grado tiene algunos asegúnes, ¿no? Sencillamente se conoce con los adipocitos, son células ahora ya productoras de mediadores inflamatorios, claramente responsables de algunos efectos en la obesidad, como son a través de liberaciones de TNF-alfa, inducir resistencia a la insulina. Entonces, creo que son las bases por las que debemos de partir y, por otro lado, si nosotros estudiamos un poquito más, sabremos que no solamente intervienen citocinas, sino hay otros liberadores o mediadores inflamatorios que hacen una respuesta inflamatoria. Y el bajo grado ya lo dejaremos a los especialistas que nos digan realmente si es o no de bajo grado, pero de qué sistémica también. De ahí que la iniciativa que usted propone fue maravillosa porque debe de sumarse a los esfuerzos para dar no solamente a los enfermos que tienen la obesidad, sino para dar a conocer al gremio dedicado a la salud a dar conocimiento de la enfermedad. Yo me centraría en esto como un comentario que es para mí aprendizaje hoy, pero debe de ser para todos los que nos dedicamos al tratamiento de enfermedades. Primero tenemos que aprender cómo abordar el problema. Y no es ponte a dieta y no es haz ejercicio, porque el paciente con obesidad, dependiendo del grado, no podrá hacer ejercicio. O no podrá hacer el ejercicio que se debe porque hay comorbilidades musculoesqueléticas que lo limiten. O no podrán hacer la dieta correcta porque tienen un componente emocional que no es de como porque me siento triste, no, porque hay liberadores también, neurotransmisores que inducen a comer más y no solamente es el ánimo. Entonces creo que este es un verdadero esfuerzo más, pero que no solamente es atención al paciente, sino el esfuerzo debe de llevarse a los que llevamos el tratamiento y capacitar. Y ahí la propuesta es capacitar a las personas que somos médicos generales y especialistas, porque vemos obesos todos en la consulta, el médico familiar, el médico general y el especialista, siempre estamos enfrentándonos al paciente y quizá no le damos la importancia debida porque cuando somos especialistas atendemos la patología por la que vienen, que no es la obesidad, pero ahí debemos de incidir y todos los demás especialistas. Yo con esto felicito, por supuesto, a los esfuerzos, creo que debe de sumarse, insisto, a la capacitación de los médicos para poder brindar mejor atención y que este problema epidémico de esta enfermedad sea entonces progresivamente resuelto en nuestro país. Felicidades nuevamente, doctor Gallardo. Gracias, doctor Ferat, por el comentario al trabajo de ingreso. Y bueno, este trabajo, doctor, es para mí muy importante porque suma al trabajo que está realizando la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad, a cargo del maestro Kersenovich y la doctora Clark, miembros de la Academia Nacional de Medicina, para que llegue al primer nivel de atención. Esto, como bien lo dijo usted, se presenta, y Ricardo, en un par de días aquí cerca, en las calles de Donceles, pero su trabajo sumaría mucho a lo que está haciendo la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad, y que no está muy bien contemplado, como es la personalización en la atención, que es bien importante. No es lo mismo darle a todos el mismo tratamiento y no personalizar. Y también el no utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Esto,
más el nuevo abordaje basado en el artículo de Lancet, entonces esa nueva reevaluación de cómo evaluar y visualizar la obesidad es bien importante, y esto lo tiene su trabajo. Entonces yo pienso que además del día de hoy que se presentaron excelentes trabajos de ingreso, pueden emanar 2 documentos de posicionamiento para hacérselos llegar a los tomadores de decisiones. A fin de cuentas, la Academia Nacional de Medicina es órgano consultivo del gobierno federal. El que hagan caso o no, bueno, ya dependerá de la autoridad, pero es nuestra obligación estatutaria también enviar propuestas. Como usted lo dijo, y hoy emanan 2 propuestas bien importantes, esta y la que comentó el doctor. Tal vez van a decir, no hay dinero para PETs, pero bueno, ya está la propuesta, porque si no puede decir, usted nunca me lo dijo. Entonces, los invito, lo que hoy presentaron, además de publicarlo en Gaceta Médica, si no, Caro me va a regañar. Entonces, publíquenlo en Gaceta, es bien importante porque eso le va a dar mucha fortaleza a nuestra publicación. La primera de América Latina en cosa de medicina, es bien importante eso. Entonces, elaborar estos 2 documentos, no tienen que ser documentos tan grandes ni elaborados, 2 propuestas muy puntuales en las que se evalúe el problema, primero el marquito de referencia muy sencillo y luego la propuesta. Y estas 2 serían bien importantes y serían ahorita fundamentales en esta nueva forma de hacer medicina pública, salud pública que está tomando esta nueva administración. Entonces los invito a que esos 2 documentos de posicionamiento. Bueno, y felicidades, doctor Gallardo, ya soy oficialmente miembro de la Academia Nacional de Medicina, igual la herencia y la responsabilidad, pero ya salió. Ya aprendimos qué hizo el COVID en los pacientes que hicieron disfunción renal. Ya aprendimos también de la doctora Bonifaz este seguimiento interesantísimo del linfoma cutáneo. Eso es bien importante, que va a ayudar al clínico a tomar decisiones. Lo que bien comentó, doctor, de la medicina nuclear, fundamental, ¿no? Para los urólogos, para que tomen sus decisiones. Y bueno, esto y todo esto que impacta en la salud pública. Entonces esto es fundamental, así que bienvenidos todas y todos ustedes. También felicitar a su grupo de trabajo, qué bueno que nos estuvieron acompañando, también al grupo de trabajo de la doctora Bonifaz, al doctor Ferata, a la doctora Carolina, que tuvo que salir porque va a una reunión de Canifarma, no de otra agrupación de Cetifarma. Entonces, bueno, se disculpó y tuvo que salir. Pero con esto terminamos la sesión de hoy. Paz y bien, muchas gracias por estar aquí. No olviden Gaceta Médica y los documentos de posicionamiento. El maestro Kersenovich está muy abierto a recibir todas las propuestas. Entonces hay que aprovechar el momento. Es un momento diferente para enviar propuestas. Así que muchas gracias, también gracias a todos los que nos están siguiendo por las redes de la Academia y nos vemos mañana en la sesión que va a ser muy buena de las 5 de la tarde. Gracias.